Padre rico, padre pobre, por Roberto Kiyosaki. Él es Roberto Kiyosaki. Él tuvo la educación de dos papás, papá rico y papá pobre. Uno de los papás terminó su doctorado y el otro solo llegó hasta octavo grado de sus estudios. Los dos papás obtendrían ganancias importantes, no obstante uno ganará para ser uno de los hombres más ricos de Hawái y el otro solo obtendría facturas por pagar. Roberto Kiyosaki, a la corta edad de 9 años, asistió a la escuela pública junto a su mejor amigo Mike. Ambos niños se consideraban los niños pobres de la escuela. No eran pobres en realidad, solo que no tenían como los demás para comprar los mejores juguetes, bicicletas, ropa nueva, de moda, etc. Ellos se pusieron a pensar en cómo hacer dinero y se hicieron socios. Pensando en cómo hacer dinero, a Mike, leyendo su libro de ciencias, se le ocurrió una idea. Recolectaron dentríficos usados de sus vecinos. Luego derritieron el plomo y lo virtieron en moldes de yeso con los cuales fabricaron las monedas de plomo. El papá de Robert descubrió lo que estaban haciendo, quedando sorprendidos, pero les dijo que lo que estaban haciendo era ilegal. Ellos no sabían, así que tristemente limpiaron todo. El padre de Robert los felicitó por la idea y les dijo que siguieran así. Esperanzados, los niños preguntan al papá de Robert, ¿cómo podemos hacer dinero? El papá de Robert dice, yo no sé hacer dinero. Los niños se decepcionaron por la respuesta del papá de Robert. Pero el papá de Robert les dice, ¿por qué no le preguntan al papá de Mike? Seguro él sabrá cómo ayudarlos. Por lo que veo, él está haciendo negocios. Los niños se quedaron mirando uno al otro, después sonriendo asintieron y Mike llamó a su padre. El papá de Mike tenía varios negocios en proceso, restaurantes, hoteles y constructoras, hasta que se convirtieron en las cadenas más grandes de Hawái. Le habló a su papá Mike para preguntarle, papá, queremos saber del dinero. El papá de Mike lo pensó y luego aceptó. Les dijo que fueran a su oficina a tal hora. Y así cumplieron y aquí es donde inicia su educación financiera. El papá de Mike decía que la educación financiera se daba en la casa y no en la escuela. No siendo menos importante la escuela, solo les enseña a trabajar para que ganen dinero para otros. Pero la educación financiera se da en la casa. Te ayuda a pensar en crear tu propio negocio para beneficiarte a ti mismo. El papá de Mike los puso a prueba a ambos niños para saber si querían saber del dinero y ambos niños pasaron las pruebas. Y una frase que dijo el papá de Mike es, el dinero debe trabajar para ti, no tú trabajar para el dinero. En el caso de tu padre Robert, sí, tu papá gana dinero siendo maestro, pero solo gana dinero para mantenerse a él y a su familia, y no hace nada más para ganar más dinero, y que el dinero fluya sin que se estrese de los gastos que debe cubrir hasta que se vuelva al ciclo en el que está. Ahora bien, les enseñaré cómo deben de saber todo esto, pero deben de seguir yendo a la escuela y los fines de semana se vienen conmigo a aprender. Los niños pusieron atención, ya que les hablaba el papá rico, o sea, el papá de Mike. Les iba a enseñar lo que ellos estaban buscando. Pasaron los años y el padre rico renunció para vivir de sus bienes ganados en los años, dejando todo a Mike y a Robert. Tenían bienes, inmuebles y negocios. Él estudió finanzas en la escuela, no te decía del dinero de cómo debía ser ganado o de conocer el dinero. Él hacía el análisis de estados financieros complicados para calcular las ganancias volátiles que no te decían nada en realidad si subía o bajaba, dando si podía darles más opciones de compra o venta. Muchas personas tienen deficiencias de la educación financiera. De eso explica el libro de Roberto Kiyosaki, que después de tantos años que lo vivió y que su papá rico lo instruyó a él y a Mike para que comprendieran por qué los ricos siguen siendo ricos y los pobres están cayendo cada vez más. Este libro te habla de los activos y pasivos muy conocidos en la contabilidad. Robert, instruido por su papá rico, declara que de esta manera los activos y los pasivos de cómo son en realidad. Los estados financieros se dividen en 4 partes: los activos, los pasivos, ingresos y gastos. Los ingresos es dinero que se pone en tu bolsillo y los gastos son parte de los pasivos, que es dinero que sale de tu bolsillo. Los ricos invierten en activos, acciones, bonos, bienes raíces y negocios, lo que conlleva un flujo efectivo, lo cual genera una columna de ingresos. Un ejemplo
que Robert Kiyosaki pone en los pasivos es que dice que las personas de clase media piensan que su mayor activo es tener una casa, pero en realidad es pasivo. Esto es porque vas a pagar intereses y impuestos anuales sobre la propiedad que saldrá de tu bolsillo. Esto es considerado un pasivo y un gasto. Lo que hace Robert Kiyosaki es vender sus bienes y raíces en el doble o triple de compra original. Claro que siempre cuando las condiciones sean favorables, pero mientras la propiedad es rentada y así genere ingresos extras para su persona. La clase media piensa que compra activos pero en realidad son pasivos. Por ejemplo, un auto, una televisión, celulares de moda y creen que con eso son ricos, pero no es verdad. Solo están generando gastos y siguen siendo clase media y pobres. Lo ideal, dice Robert Kiyosaki, que hay que mantener los gastos y los pasivos lo más bajo posible para incrementar tu columna de activos y generar más ingresos para que un día puedas renunciar a tu trabajo y así vivir de las ganancias que tuviste a lo largo del tiempo. También habló Robert Kiyosaki, algo que se le quedó grabado, es que el papá rico pagaba menos impuestos que el papá pobre. Por eso es que él estaba afectado más en su financiación que a él. Robert le preguntó, ¿por qué mi papá está pagando más impuestos? El padre rico le cuenta una historia. El mito de los impuestos, niños, es del 99% de la sociedad. Es que el impuesto fue hecho para castigar a los ricos y ayudar a los pobres, así como Robin Hood, que robaba a los ricos para ayudar a los necesitados. Los impuestos fueron creados hace muchos años en Egipto, China, Mesopotamia. El impuesto fue creado con el propósito de financiar guerras, construir pirámides. En el caso de España fue para sus expediciones a las nuevas tierras prometidas al continente americano. La idea de introducir los impuestos era que el rico iba a ser únicamente perjudicado, así que todos los de la clase media y pobres aceptaron. Por ende, podríamos ayudar a los pobres. Se pusieron muy contentos, pero los ricos fueron más listos. Ellos lograron revertir este proceso creando corporaciones y por consecuencia fue afectado más a los pobres y a la clase media, cuando ellos iban a ser los más beneficiados. Esta es una de las razones por las que los inversionistas como yo pagamos el impuesto del 12% de ganancias anuales y mi secretaria paga un 35% de su salario. Mi secretario, tu papá Robert, es que antes de recibir su salario ya les descuentan primero los impuestos, segundo las hipotecas y tercero el seguro, y al final su automóvil. La corporación, en mi caso Mike y Robert, me permite primero recibir mis pagos y luego me descuenta los gastos y al final los impuestos. Dice Robert Kiyosaki que nosotros pensamos que las corporaciones son grandes edificios lujosos con personas que trabajan de forma elegante, pero en realidad una corporación es un montón de papeles, archivos en carpetas. El poder de las corporaciones es la habilidad de tener carga física menor a los demás contribuyentes y deducir los gastos antes de pagarlos al fisco. Muchas corporaciones obtienen paraísos fiscales en otros lugares del mundo, como es Irlanda, Holanda, etc., para mantener sus ganancias fuera del fisco. Una cosa que dijo Papá Rico es que una de las razones por la que la gente no es rica es por miedo, ya que mucha gente tiene miedo de invertir en un negocio y perderlo todo. Para empezar, todo el mundo tiene miedo, ya sea rico o pobre. Lo importante es que ese miedo no se convierta en un obstáculo, ya que si piensas que si no lo vas a lograr o que vas a fracasar, es solamente intentarlo. Se puede ganar más que perder. Es preferible invertir en algo que en un objeto, que a la larga va a ser obsoleta y su valor se va a perder. En este libro se dice que debes dejar el miedo, el conformismo, el pesimismo, los malos hábitos y la arrogancia, y piensa cómo puedes lograr superar esos obstáculos y llegar a ser rico.